Buenas tardes, soy Emilio Poggio, nefrólogo de Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio, director del programa de trasplante renal en Cleveland Clinic. Y he sido invitado a dar una charla sobre inmunosupresión en el trasplante renal, a quien agradezco a la Sociedad Argentina de Nefrología por la invitación. Voy a hacer una presentación sobre inmunosupresión, una presentación en general, sabiendo que no voy a cubrir todos los temas, pero dejando tiempo después para las preguntas. También me voy a disculpar que tengo las diapositivas hechas en inglés, no pude traducirlas a tiempo y más que nada por razones técnicas no tengo los teclados correspondientes, etc. Pero puedo compartir las diapositivas en cualquier momento con ustedes. Un poco de historia sobre inmunosupresión. El trasplante, se empieza a pensar en trasplante a principios del 1900. En esos momentos se pensaba en trasplante, xenotrasplante, es decir, órganos de otras especies trasplantados a humanos. En realidad no funcionó, todavía no funciona. Y se dejó de hacer. En 1945, Joseph Murray, que eventualmente va a ser premio Nobel de Medicina, trata el primer trasplante con donante cadavérico que nunca funcionó, se lo llamó temporario simplemente porque funcionó unos días, hasta que eventualmente rechazó. En 1952 se hace el primer trasplante con donante cadavérico, una madre que muere en un accidente de tránsito, el hijo estaba en diálisis y se le trasplantó el riñón de la madre al hijo. El trasplante duró 22 días y después dejó de funcionar por rechazo. En 1954 viene el primer trasplante exitoso que ocurre por medio del trasplante de un hermano idéntico al otro. El paciente tenía los hermanos Herricks en Boston. El paciente tenía una glomerulonefritis, vivió 8 años y murió de una causa no relacionada a la función renal. Tuvo función renal excelente por ser idéntico genéticamente. Los años 50 hasta entrados los 60 se usaba irradiación. Algunos trasplantes funcionaban, pero a un alto costo. Los pacientes fallecían por consecuencias de una radiación severa. En 1960 se desarrollan las técnicas de tipeo de HLA y se descubre las diferencias genéticas entre diferentes personas, que era lo que limitaba el trasplante. En 1962 ocurre el primer trasplante con donante cadavérico en Brigham, Harvard. En 1960 en Cleveland Clinic se reporta de las series más grandes en el momento con donante cadavérico. Se empezó el primer trasplante fue en 1963. La razón por la que en Cleveland Clinic los trasplantes funcionaban era porque estos pacientes estos trasplantados tenían mucho DGF. Y acá William Koff, que fue de los que comenzó la diálisis en el mundo y en Estados Unidos, que era un nefrólogo acá en Cleveland Clinic, era cardiólogo en realidad, y su discípulo Nakamoto desarrollaron las técnicas de diálisis y dializaban a estos pacientes por los meses que sean necesarios hasta que el riñón funcionaba. Entonces, el primer reporte, creo que 5 de los 9 trasplantados lograron llegar al año de sobrevida por medio de la superación del DGF por medio de la diálisis. En esos momentos le hacían, Nakamoto, que era el discípulo de Koff, le hacía la diálisis, llevaba la máquina y le hacía la diálisis en la casa, la máquina de Maytag de lavarropas. En los años entrados, en 1960, se introduce la zatioprina, que primero se investigó como una droga para la leucemia, y eventualmente se combinó con prednisona, y ahí a partir de ahí empezó a funcionar el trasplante renal. En 1970 se desarrollan los anticuerpos policlonales contra los linfocitos, y ya para 1970 la prednisona el régimen con prednisona y azatioprina, con o sin inmunoglobulina o timoglobulina en ese momento,
logró llevar la sobrevida del injerto al 80-90%. 1983, el primer gran cambio, se introduce las ciclosporinas. A partir de ahí, la mayoría de los trasplantes ya llegan al fin del primer año. Se introducen otras drogas monoclonales para tratar rechazos. Y en los años entrados ya de 1990, ya era común usar los regímenes de inmunosupresión triple con un inhibidor de la calcinerina, un antimetabolito y prednisona. Ya estos trasplantados andaban muy bien. 1994 se introduce el tacrolimus o FK505 en Estados Unidos, es aprobado por la FDA. 1995 se introduce el micofenolato. 1998 se introduce el basiliximab, que vamos a hablar. 1999 se aprueba el sirolimus. 2006 se aprueba la combinación de tacrolimus y micofenolato. En el 2011 la última droga que tenemos es Beladacept. Todas las otras drogas que usamos son prestadas de reumatología o inmunología o oncología. Pero estas son todas las drogas aprobadas por el FDA de Estados Unidos, y sería la ANMAT de Argentina, para el uso de trasplante renal. ¿Qué tratamos de prevenir con la inmunosupresión? Bueno, rechazo agudo. Hoy por hoy tenemos una incidencia de menos del 10% anual. Y solamente perdemos menos del 5% de los trasplantes por rechazo agudo, hoy por hoy. Diría 2 o 3%. La etiología, en general, el paciente no es adherente o no le damos suficiente inmunosupresión. En realidad, la inmunosupresión es tan potente hoy por hoy que las razones por las que uno rechaza, en general, no son por falta de medicación. En realidad sí puede ser que el paciente no tome la medicación o no le demos suficiente, pero la medicación es muy buena. Esta es una diapositiva muy famosa, se publicó en 1999, pero todavía es válida, en donde tenemos acá en el axis Y tenemos el porcentaje de pacientes con rechazo, con sobrevida, perdón, no, rechazo agudo, y acá el año. En los años 60, como decía, la sobrevida era muy baja del paciente, y el rechazo era muy alto. A partir de la introducción de distintas medicaciones, acá se usaba la radiación y prednisona, después llega la cetoprina y la timoglobulina, y ya empieza a mejorar la sobrevida. Después entra la ciclosporina en 1983, y ya vemos ahí que a partir de ahí, del 65% de sobrevida, pasamos al 85% de sobrevida. Después llega otras medicaciones, y a medida que vamos agregando medicaciones al armamentario que tenemos, hoy por hoy estamos a menos de 5% de rechazo, con una sobrevida del 98% de los injertos. Es decir, que se puede decir que en los últimos 30 años hemos avanzado tremendamente en el manejo inmunosupresor de los pacientes trasplantados. ¿Por qué rechazamos? Bueno, rechazamos porque, como ustedes saben, el genoma humano es prácticamente idéntico entre todos nosotros. La diferencia la tenemos, una de las grandes diferencias, que no es por mutación, sino es por innata, es el polimorfismo existente en las moléculas de HLA que expresamos en todas las células. Y estas moléculas, que están ubicadas en la rama corta del cromosoma 6, es lo que nos hace diferentes genotípicamente. Fenotípicamente podemos ser diferentes por otras razones, pero genotípicamente un paciente, un donante, puede tener un HLA-DR2 y una parte de esta molécula que la va a degradar la célula antigénica, presentadora de antígenos, es la que se presenta en el receptor y se reconoce como foráneo, y de ahí se rechaza el órgano. Acá tenemos una célula presentadora de antígenos que expresa, por medio del sistema mayor de compatibilidad, el antígeno, que sería la parte del HLA del donante, que es diferente al HLA del receptor, a una célula T del receptor, por medio de lo que llamamos T-cell receptor, que es el CD3. El T-cell receptor manda una celiana dentro de la célula, activa la calcinerina, entre otras cosas,
Esto activa los distintos factores nucleares que van a llevar a la producción de interleuquina 2. La interleuquina 2 es secretada, la interleuquina 2 se une a la molécula CD25, manda otra señal, a su vez con coestimulación, al mammalian target of rapamycin, que activa distintas ciclinas y junto con los nucleótidos se activa el ciclo celular y la división de la célula. Con la inmunosupresión lo que hacemos es, esta es la señal número 1, es el contacto del antígeno por medio de las moléculas de mayor histocompatibilidad. La señal número 2, sin esta señal no hay activación de la célula, y la señal número 3 lo que hace es mejorar la activación celular. Lo que tenemos acá es que tenemos una cantidad determinada de medicaciones que actúan en diferentes zonas de la activación del linfocito para prevenir la proliferación linfocitaria y eventualmente el rechazo. Por ejemplo, a nivel de la señal número 1, tenemos anticuerpos que bloquean el T-cell receptor, el receptor de la célula T, por donde en realidad la célula T respira, digamos. Es decir, que cuando bloqueamos esto, la célula muere. La ciclosporina y el tacrolimus inhiben la calcineurina. Los esteroides, como saben, funcionan a nivel nuclear e inhiben la replicación del ARN para distintas interleuquinas, entre las que está la interleuquina 2. El basiliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico que se une al receptor de la interleuquina 2, que sería a la molécula del CD25, e inhibe la proliferación celular mediada por interleuquina 2. El sirolimus y el everolimus inhiben la molécula del mammalian target of rapamycin, y los antinucleótidos, la cetioprina o el micofenolato, son los que previenen la célula, la formación de nucleótidos para la formación de nuevo ARN y ADN. En trasplantes usamos inducción y mantenimiento, porque la respuesta inmune es muy, muy fuerte. ¿Por qué necesitamos terapia de inducción? Porque en realidad, como dije, la respuesta inmune es muy fuerte y es muy difícil de poder detenerla solamente con inmunosupresión de mantenimiento. Hay información que nos da evidencia de que la inducción es necesaria. Y las prácticas de KDIGO en 2009 también las recomendaron. El propósito es deplecionar o eliminar o modular todos los linfocitos que puedan responder a la célula presentadora de antígeno, a la presentación de antígeno y a la activación del linfocito, con el objetivo de poder bajar el riesgo de rechazo. Y a su vez también nos ayuda la buena inducción nos ayuda a utilizar menor cantidad de inmunosupresión de mantenimiento. Las opciones que hemos tenido en los últimos 30, 40 años son varias. Por mucho tiempo se usó solamente los corticosteroides a dosis alta en el momento del trasplante. Pero en los últimos 20 años hemos usado agentes que deplecionan, que eliminan los linfocitos de la circulación. Teníamos uno monoclonal, que era OCT3, pero salió del mercado porque causaba mucho efecto secundario por el tema de efectos secundarios a las citoquinas que activaba. Y lo que usamos en general son los policlonales. Existía uno que estaba hecho en caballos, pero el que se usa comúnmente ahora está hecho en conejos. Y después tenemos el anti-CD52 o el enentuzumab, que es otro anticuerpo policlonal. En realidad es monoclonal. El mecanismo de acción es eliminación de las células de los linfocitos circulantes, inhibición de la coestimulación, de la adhesión de las células, etc. E inducen a la célula apoptosis. Después tenemos el otro grupo que no son drogas que
eliminan los linfocitos de circulación, sino que lo modulan. Teníamos dos, uno salió al mercado, que era el daclizumab, y el que se usa comúnmente es el basiliximab. Y estas dos drogas lo que hacen es inhiben la activación celular mediada por interleuquina 2. ¿Qué usamos en general? Como recién dije, usamos el antitimocito, la globulina antitimocitaria, que es la timoglobulina, que tiene origen de conejo, el basiliximab, que es quimérico, el 95% es humano, el 5% es de ratón, y el alemtuzumab, que es otra molécula humanizada. Usamos la inducción dependiendo el riesgo inmunológico, aquellos pacientes que tienen mucho mismatch de HLA, pacientes que son jóvenes o que el donante sea mayor, pacientes de origen afroamericano, aquellos pacientes que tienen muchos anticuerpos contra antígenos de trasplantes. Cuando hacemos trasplante en pacientes no compatibles a nivel de grupo sanguíneo, y aquellos pacientes que tienen DGF también usamos las drogas más potentes porque el órgano está más sujeto o susceptible a rechazo. Y aquellos pacientes que reciben un órgano también con mucha isquemia fría, utilizamos esta modalidad. Este es un trabajo de Terasaki del 2010, donde muestra el riesgo de rechazo basado en el tipo de anticuerpos, como ustedes pueden ver, alemtuzumab o timoglobulina. Acá tenemos sobrevida del injerto al cabo de 5 años. Aquellos pacientes que reciben estas medicaciones tienen mayor sobrevida. Le sigue el basiliximab, y después mucho menos aquellos pacientes que no reciben inducción o que reciben solamente esteroides. La terapia de inducción por timoglobulina es la más común. Ahora les voy a mostrar, es lo que hacemos acá en Cleveland Clinic en un 95% de los pacientes. Es mucho más cara que la otra medicación. Como dije, es un anticuerpo policlonal derivado de los conejos. Y como es policlonal, ataca a células B, células T, neutrófilos, plaquetas, etc. Entonces es muy común ver estos pacientes trombocitopenia y neutropenia asociada a la utilización de esta medicación. Se une muy potentemente a las células T, a punto tal que las elimina completamente de la circulación. Y hay efectos secundarios que están relacionados al hecho de que son proteínas derivadas de conejo, ¿no? La utilización de la dosis es más o menos 4.5 a 6 miligramos por kilogramo de peso dividido en 3 dosis. Y también la utilizamos esta medicación para el tratamiento de rechazo agudo severo, pero se necesita más medicación en esos momentos. Lo importante a saber es que esta droga es muy, muy potente. Ustedes piensen que pacientes con SIDA tienen una circulación de CD4, de células CD4, CD2 o CD3 son linfocitos, más CD4 de menos de 200 células por milímetro cúbico. Cuando damos timoglobulina, al cabo de 3 dosis, ya tenemos una cantidad de células circulantes que es inferior a los 10, asumo como mucho 20 linfocitos por milímetro cúbico, y al llegar a la semana prácticamente no se le encuentran linfocitos circulando por la sangre periférica, es decir, esto le da una idea de la potencia que tiene esta medicación, o el nivel de inmunosupresión que causamos en estos pacientes. Importante saber, hay varios estudios, pero en pacientes que son de alto riesgo, que tienen anticuerpos, etc., pacientes que recibieron inducción, tienen mejor sobrevida del injerto que aquellos pacientes que no recibieron nada, y aquellos pacientes que no recibieron nada pero eran de bajo riesgo, más o menos tienen más sobrevida que aquellos pacientes que eran de alto riesgo más inducción. Es decir, que la inducción en general nos ayuda a prolongar la sobrevida del injerto. Alternativamente podemos usar anticuerpos contra el receptor para interleuquina 2, que se usa comúnmente es el basiliximab. Previene el rechazo, pero es más inefectivo, y lo utilizamos para pacientes de menor riesgo. Este caso el basiliximab es muy fácil de administrar, 20 miligramos en el día 0 y 20 miligramos en el día 4, y prácticamente no tiene efectos secundarios.
y la infusión es solamente de media hora. Como el otro, como la timoglobulina, en pacientes bien seleccionados de bajo riesgo, la utilización de estas medicaciones ha mostrado una reducción del rechazo agudo a los 6 meses al año, no de sobrevida del injerto. Lo importante saber es que esta medicación fue comparada con placebo, es decir, tenemos mucho menos rechazo, pero estamos hablando de un 50% a los 6 meses en pacientes que no recibieron nada. Estos son estudios que se hacían en los años 90, hoy ya no se pueden hacer porque todos los pacientes reciben inducción. Hay muchos países todavía donde especialmente países con dificultades económicas, donde no se puede utilizar este tipo de medicaciones en todos los pacientes, entonces se utilizan esteroides. ¿Cuál de las dos usar si tenemos las dos disponibles? Bueno, un estudio muy famoso de Dan Brennan en New England Journal of Medicine en el año 2006, que las estudió, las comparó a las dos. Estudió, no me acuerdo cuántos pacientes, pero más o menos 300 pacientes randomizados a recibir timoglobulina versus basiliximab, y el endpoint era freedom of rejections, es decir, ausencia de rechazo o de pérdida del injerto al año. Lo importante anotar es que aquellos pacientes que reciben timoglobulina versus aquellos pacientes que recibieron basiliximab tuvieron muchísimo menos rechazo agudo, pérdida del injerto o muerte. Bueno, muerte y pérdida del injerto fueron similares, pero mucho menos rechazo agudo que aquellos pacientes que recibieron basiliximab. Anotar también, es importante que cada vez que damos estas medicaciones, la leucopenia diría que es universal. Acá es 33%, pero cuando se hizo este estudio no usábamos valganciclovir para prevenir el CMV. Ahora sí, son las dos drogas neutropénicas, entonces causan neutropenia, entonces la leucopenia es muy, muy común, te diría un 50%. Y por supuesto, infecciones son más comunes, cuanto más potente la inmunosupresión, mayores infecciones, lo mismo que con cáncer, aunque este estudio fue muy chico para diferenciar los efectos anticancerígenos. Últimamente hay centros que utilizan el alemtuzumab o Campath, que es un anticuerpo contra CD52. También se une a células T, B y monocitos, causa tremenda leucopenia, neutropenia y todo tipo de linfopenia. Se aprobó, como el rituximab, que no voy a hablar hoy, se aprobó para el tratamiento de la leuquemia linfocítica crónica. Y nosotros la utilizamos en trasplante para inducción. Lo bueno de esta droga es, el problema de esta droga es que causa mucha linfopenia, como dije, dura meses. Pero lo muy bueno de esta droga es que es muy barata a comparación de las otras. Es muy, por lo menos en Estados Unidos, de muy bajo costo. Y hay centros que la utilizan en todos sus pacientes. Hubo un estudio publicado en el 2011 en el New England Journal of Medicine que demostró que el alemtuzumab era tan bueno como la timoglobulina en los pacientes de alto riesgo, y tan bueno, mucho mejor que los pacientes que recibían, de bajo riesgo, que recibían un bloqueador del receptor de la interleuquina 2. Esto también viene a costo, por supuesto, como dije anterior, de mayores infecciones. Entonces siempre es un balance entre el riesgo de infección y cáncer y de rechazo. No voy a hablar de este tema, pero lo podemos discutir cuando tengamos momento de preguntas. Hay pacientes de alto riesgo para rechazo humoral, que nosotros lo detectamos por la deposición de CD4 de activación del complemento en los capilares peritubulares del riñón. Pero bueno, en estos pacientes hacemos plasmaferesis, inmunoglobulina, rituximab, bortezomib, culizumab, etc. Hoy podemos tener una discusión sobre el tema. ¿Qué usamos en Estados Unidos? Más y más. Se utilizan drogas que eliminan los linfocitos de circulación, T-cell depleting antibodies los llamamos. Acá está el alemtuzumab, pero la mayoría de los pacientes recibe timoglobulina, es decir, un 75% de los pacientes en Estados Unidos son inducidos con timoglobulina.
Nuestro programa diría que es un 90-95%. La utilización de los bloqueantes del receptor de interleuquina 2 están bajando y ya prácticamente hay muy pocos centros que no usan ningún tipo de inducción. Cuando me refiero a que no usan ningún tipo de inducción, están usando esteroides, ¿no? Dan 500 miligramos de metilprednisolona intravenosa 3 días y después pasan a mantenimiento. En conclusión, aparte de inducción, con excepción de donantes con HLA idéntico, que no lo comenté, donde no necesitan inmunosupresión para nada, es muy común que se utilice inducción y es beneficioso. En general, las drogas que eliminan linfocitos de la circulación, T-cell depleting agents, son las más comúnmente utilizadas en Estados Unidos y creo que en Europa también, en varios lugares de Europa, no todos. Y en Argentina creo que también. En pacientes de alto riesgo, sí o sí hay que dar este tipo de inducción. Pacientes de bajo riesgo se puede utilizar inducción con estas drogas o se puede considerar también usar bloqueantes del receptor de interleuquina 2. Si uno está planeando hacer un programa o paciente no darle esteroides en el mantenimiento, hay que sí o sí utilizar lo que llamamos timoglobulina o drogas o alemtuzumab. Y por supuesto, como dije antes, hay mayor riesgo de infección y de cáncer en aquellos pacientes tratados con estas medicaciones. Vamos a pasar ahora a discusión sobre el tipo de inmunosupresión que utilizamos en el mantenimiento. Corticosteroides que todos los nefrólogos, aunque no practiquemos trasplantes, tenemos experiencia por el hecho de tratar muchas enfermedades glomerulonefritis. Inhibidores de la calcinerina, ciclosporina y tacrolimus, lo mismo para glomerulonefritis, pero utilizamos mucha mayor cantidad en trasplante. Inhibidores del mTOR, sirolimus y everolimus, antimetabolinos, azatioprina y micofenonato, que también utilizamos mucho en glomerulonefritis, pero usamos dosis mayores. Y después, más recientemente, apareció bloqueadores de mecanismo de coestimulación, belatacept. En Estados Unidos, en los últimos 12 años, como ustedes pueden ver, la mayoría de los pacientes, un 65% de los pacientes se va a la casa, son después del trasplante con un régimen de tacrolimus, micofenolato y esteroides. Está bajando un poquito porque lo que está subiendo ahora es, se está haciendo un poquito más popular el régimen con sin esteroides, aunque no alcanza un 50% este régimen. Después tenemos otras medicaciones, por ejemplo el belatacept, que no es muy popular en Estados Unidos, y algunos centros no han reportado data. Corticosteroides, conceptos básicos, como saben, mecanismo de acción, como todas las drogas esteroides, es en el núcleo, atraviesa bien el citoplasma. Lo que hacen es inhibe más que nada el nuclear factor kappa beta, el factor nuclear kappa beta, que es el que activa la generación del ARN para la producción eventual del interleuquina 2. Como ustedes saben bien, tiene muchos efectos secundarios, pero se usa muy comúnmente en trasplantes, aunque ahora se está haciendo más popular el régimen sin esteroides. También utilizamos el corticosteroide a dosis muy altas para tratamiento de rechazo agudo. En ese caso, para inducción usamos más o menos 5 miligramos por kilogramo, es decir, si una persona tiene, no sé, 70 kilogramos o 350 miligramos, nosotros usamos 500 miligramos, 3, 4, 5 días, y después hacemos un taper para la inducción. Para tratamiento de rechazo tiene una buena eficacia. 75% de los trasplantados, depende del tipo de rechazo, van a responder bien. Y hay algunos pacientes que no van a responder a los esteroides, vamos a tener que utilizar timoglobulina en aquellos pacientes. Bien sabido es los efectos secundarios como infección, aumento del riesgo cardiovascular, hipertensión, hiperlipidemia y intolerancia a la glucosa.
comúnmente en gente joven es la necrosis avascular. Y después tenemos otras complicaciones como las que están escritas en la diapositiva. Los inhibidores de la calcinería prácticamente son nuestra medicación o nuestras drogas más importantes, diría, porque son las que en realidad llevaron la sobrevida del injerto de un 50% a un 100%, un 99% en los años 80, y cada vez no podemos dejar de utilizarlas. Cada vez que tratamos aparece el rechazo. Se unen a las inmunofilinas que están en el citoplasma, que activan la calcineurina, que después eventualmente activa la transcripción y producción de interleuquina 2. Como dije, en los años 80, cuando se introdujo la ciclosporina, redujo dramáticamente el rechazo agudo temprano, más que nada. Muchos efectos secundarios, podemos hablarlos en la parte de la discusión, especialmente la toxicidad y la fibrosis intersticial y atrofia tubular. Pero más que nada son las drogas que utilizamos casi sí o sí en todos los pacientes. La ciclosporina es una molécula muy pequeña de origen fúngico, atraviesa la membrana citoplasmática muy rápidamente, y como dije antes, se une a la ciclofilina, que eventualmente va a inhibir la producción de interleuquinas, especialmente la interleuquina 2. También activa el TGF-beta en los macrófagos y baja el efecto de downregulate, la transcripción de la interleuquina 2. Efectos secundarios son varios. La dosis que utilizamos es de 3 a 5 miligramos por kilogramo. En realidad nosotros acá en Cleveland Clinic usamos 5 o 10 pacientes. De los 300 trasplantes que hacemos por año, diría que 10 pacientes por ahí utilizarán ciclosporina porque no toleraron el tacrolimus. 5, 10, 15 como mucho. La dosis es de 3 a 5 miligramos por kilogramo, dividida en 2. Termina siendo más o menos 150 miligramos dividido en 2 dosis. No, 2 veces por día. Mantenemos unos niveles bastante altos al principio, 200 250 nanogramos por mililitro, y después aceptamos niveles más bajos, y pasado el año inclusive entre 100 y 150. Están asociados con el desarrollo de hipertensión, hiperlipidemia, hiperglicemia y nefrotoxicidad, muy parecido a los corticosteroides. Peculiarmente da hiperplasia gingival e hirsutismo. El tacrolimus es un antibiótico macrólido, también pasa la membrana celular muy fácil, y prácticamente hace lo mismo que la ciclosporina, forma un complejo con la calcineurina, y eventualmente lleva a la inhibición o la disminución de la transcripción de la interleuquina 2. Prácticamente el mismo mecanismo que la ciclosporina. La dosis es 0.15 a 0.3 miligramos por kilo por día, dividido en 2 dosis. Lleva más o menos, ser por una persona de 60 kilogramos, más o menos 3 miligramos por día, en 2 veces por día. Mantenemos los niveles más altos al principio, los primeros 6 meses, niveles entre 10 y 15 nanogramos por mililitro, y después vamos bajando 10 a 12 en los próximos 3 meses, 7 a 10 de 3 a 6 meses, y 5 a 8 pasado eso. La mayoría de los estudios sugieren que la incidencia de rechazo agudo celular agudo es menor en los pacientes tratados con tacrolimus, y en realidad es verdad. Lo que pasa es que cuando apareció el tacrolimus también apareció el micofenolato, entonces es difícil compararlo con la ciclosporina y la cetioprina, que es el régimen antiguo. Los dos son buenos, pero el tacrolimus con micofenolato es mucho mejor. Y de vuelta acá, el inhibidor de la calcinería que elegimos depende del centro de trasplante, del costo, etc. En Estados Unidos el 95% de los pacientes usa tacrolimus, pero en muchos países del mundo todavía se usa la ciclosporina.
que es mucho más barata. Depende cuál. Hay ciclosporinas que son caras. Esta sería la diapositiva más importante de toda la presentación. Son drogas que se metabolizan por el citocromo P450 y son altamente modificables por la utilización de estas drogas. He visto pacientes donde se le ha puesto diflucan y han aparecido con niveles de tacrolimus de 70, 75, insuficiencia renal aguda, ni hablar de la eritromicina. La eritromicina, aunque uno no crea, se utiliza mucho en pacientes de diabéticos de tipo 1 que tienen gastroparesis, y a veces el internista le da eritromicina y hace disparar los niveles de ciclosporina y de tacrolimus. Estas drogas también son muy importantes, especialmente la rifampina y la fenitoína, la carbamazepina, etc. Bajan los niveles de medicación tremendamente. El paciente puede rechazar. Esta es la otra diapositiva que es muy importante. La nefrotoxicidad es mucho más alta, o aparentemente es más alta con la ciclosporina que con el tacrolimus. El problema es que acá se utilizaban dosis muy altas de ciclosporina, ahora usamos menos, pero los dos causan nefrotoxicidad, podemos hablar del tema. Los dos causan aumento del riesgo cardiovascular, pero la ciclosporina mucho más que el tacrolimus. Importante, como les dije, hirsutismo y hiperplasia gingival, pero lo más importante en tacrolimus es la alopecia. Y muchos pacientes tienen mucho más, el tacrolimus tiene mayor neurotoxicidad, y los pacientes tienen mucho más temblor, dificultad para dormir, dolor de cabeza, etc. con el tacrolimus. Los dos causan hipercalemia, los dos causan hipomagnesemia, a veces muy difícil de manejar. El otro día vi un paciente con potasio de 2.5 que le estaban dando muchísimo potasio para poder trasplantado hepático. Y el tema era que el paciente era hipomagnesémico por el tema del tacrolimus, y entonces no podía retener nada del potasio. Cuando repusimos el magnesio, el potasio normalizó. Los dos pueden causar cáncer, los dos pueden causar TTP o síndrome urético hemolítico. La ciclosporina más que el tacrolimus, lo vemos muy frecuentemente. Y lo importante a saber es que los dos son clase C para las embarazadas, pero son drogas seguras, así que no las discontinuamos cuando los pacientes se embarazan. Los agentes antiproliferativos, el mecanismo de acción, la azatioprina es no selectiva, y el micofenolato es selectivo, inhibe la proliferación linfocitaria. Lo que hace la azatioprina, se metaboliza en 6-mercaptopurina, que es un análogo de la purina, y entonces interfiere con la síntesis de ARN y de ADN en los leucocitos. El micofenolato es parecido el mecanismo, pero acá la diferencia es que intervienen en la síntesis de novo de las purinas. Entonces la zona puede dividirse. Tenemos una formulación que es enterocoded, cubierta porque tienen los pacientes que toman micofenolato muchas veces tienen problemas gástricos como efectos secundarios, y tenemos una formulación que teóricamente no causaría esos efectos secundarios, pero es variable. La dosis de azatioprina 50-100, yo tengo pacientes hasta 150. El micofenolato es 1000 miligramos 2 veces por día, pero a veces mucho menos, hasta 500. Y lo más importante de esta diapositiva reside en la utilización de estas medicaciones en mujeres embarazadas. Las dos son clase D, pero hay mucha experiencia con y porque causa malformación en el feto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descontinuar los inhibidores de la calcineuria, el micofenolato, y aunque la acetoprina también es clase D, se ha utilizado por 5 o 6 décadas, y aparentemente no tiene el mismo riesgo sobre el feto que el micofenolato, entonces convertimos a todo el mundo a la acetoprina. Pero lo importante a saber es que si una paciente nuestra queda embarazada, lo primero que tenemos que hacer es descontinuar esa medicación. ¿Cuál es mejor?
hay varios estudios, pero el rechazo es mucho menor cuando se utiliza micofenolato en comparación con la azathioprina, en Estados Unidos y en el estudio internacional. Para terminar, sirolimus también es un antibiótico macrólido, rapamicina, porque vienen las islas Rapa Nui, que en realidad son las islas, ¿cómo es que se llamaba? La isla de las islas chilenas, de Easter Island. Es un potente inhibidor del mTOR. Estas drogas las trajeron a Canadá para estudiarlas como quimioterapia, pero lo que se dieron cuenta es que inmunosuprimían, entonces la droga se pasó al campo del trasplante. Muchos efectos secundarios, y es probablemente menos tóxica que los inhibidores de la calcinegrina. Voy a pasar rápido, también se metabolizan por el citocromo P450 y una vida media más larga que los inhibidores de la calcinegrina. Mantenemos niveles entre 5 y 10 en general. Muchos efectos secundarios: anemia, leucopenia, trombocitopenia. Esto se ve muy comúnmente. Puede ser en un brazo o piernas, las dos piernas o una pierna. Linfedema es un gran problema. Y lo que he aprendido yo es que aunque uno pare la medicación, después ya casi muchas veces es irreversible. Muchas aftas, proteinuria, etcétera, etcétera. Impaired wound healing. Cada vez que un paciente que está con sirolimus necesita una cirugía por cualquier cosa, los convertimos a tacrolimus, porque si no las heridas no cierran. Los regímenes son mucho más superiores, la sobrevida es mucho más superior en pacientes tratados con tacrolimus o ciclosporina y micofenolato que las mismas dos medicaciones y sirolimus. Estos regímenes no son tan comunes hoy por hoy. Everolimus es muy similar al sirolimus, tiene menos efectos secundarios y se puede utilizar más con bajas dosis de tacrolimus. Lo importante a saber es que en los estudios de everolimus también se notó que estos pacientes tienen muchos menos BK y CMV, por alguna razón. Y si queremos tener pacientes sin esteroides, tenemos que inducirlos con timoglobulina. Lo importante a saber también es que todas estas medicaciones, especialmente el tacrolimus, causa diabetes a gran escala. En los pacientes inclusive que son steroid free, 12% de los pacientes van a desarrollar diabetes, más que nada por el tacrolimus. El ADAC, para finalizar, interfiere en la coestimulación, en la señal número 2, que es si la célula no se activa y divide a menos que la coestimulación esté activada, y el VELADACEP interfiere en esa conexión. Los estudios han mostrado, que se llaman Benefit y Benefit Extension, que los pacientes tratados con VELADACEP, que es una infusión una vez por mes, tienen muchísima mejor función renal que aquellos pacientes tratados con ciclosporina. Esto está al revés, no está al revés. Acá lo que está marcado es cuántos pacientes tienen una función renal de menos de 60. Casi el 80% de los pacientes con ciclosporina tienen una función renal de menos de 60 al año, comparado con solamente la mitad de los pacientes tratados con VELADACEP. Y lo importante a saber es que a pesar de que tienen mayor riesgo de rechazo, los pacientes tratados con VELADACEP tienen mejor función renal y la sobrevida del injerto es muy parecida. Muy importante, estos pacientes tienen que ser EBV negativos al momento del trasplante para poder usar el VELADACEP, porque esta medicación se la encontró asociada a incidencias altas de post-transplant lymphoproliferative disorder, desorden del post-trasplante. Un linfoma post-trasplante. ¿Qué hacemos más que nada hoy en la mayoría de los 300 trasplantes del mundo? Usamos 3 drogas. Un inhibidor de la calcinegrina, ya sea tacrolimus o ciclosporina, con ya sea micofenolato o azathioprina y corticosteroides. La mayoría de los pacientes van a empezar con
esta medicación. Eventualmente algunos pacientes pueden ser convertidos a rapamicina o everolimus. Podemos hablar cuándo se hace eso. En conclusión, y ya casi estoy a horario, tenemos unas drogas que son muy potentes a nivel de inmunosupresión. El éxito que vemos hoy por hoy en trasplantes es debido a la mayoría de estas drogas y también al saber manejar las complicaciones de estas drogas. Tenemos que balancear bien la nefrotoxicidad, el riesgo de infección y de cáncer con el riesgo de rechazo. No hay muchos agentes nuevos en desarrollo. Lo que estamos haciendo hoy más que nada, no lo puse en la presentación, pero estamos tomando más que nada drogas del campo reumatológico, inmunológico o oncológico para el tratamiento de rechazo, inmunomodulación, etcétera, etcétera. Ya no hay tantas drogas en producción específicas para el trasplante, podemos hablarlo del por qué, pero hay problemas administrativos y problemas de costo. Y a lo mejor en el futuro, cuando tengamos mejores técnicas de inmunomonitoreo, vamos a poder determinar con mayor precisión el tipo de inmunosupresión que necesitamos. Con esto termino. Los veo en un rato para contestar preguntas. Agradezco a la sociedad por haberme invitado a dar esta charla. Y cualquier cosa voy a compartir más tarde en mi email y mi teléfono por si hay algunas preguntas.